no sé si es en el lugar que estamos, pero nos va a ver que la palabra se está cumpliendo y nosotros tenemos que esa palabra comience a manifestarse en nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo del apóstol Juan, Nuevo Testamento, uno de los últimos o el último de los apóstoles. Me encanta lo de los apóstoles. ¿Usted sabe cómo siguió la iglesia después? Siempre la Biblia estaba hasta Juan, Apocalipsis, y se terminaron los apóstoles. ¿Y después quién siguió? Hasta vuelta, ¿no? Después hay varios discípulos más que siguen, que eran discípulos de los discípulos, y quedaron algunos en Roma, otros quedaron en Turquía, otros quedaron en Asia, otros quedaron en el norte de África. Y cada apóstol, ¿qué hacía? Levantaba, ¿qué? Según la palabra, un anciano, o también como le dice Juan, o Pablo, que dice, los obispos de la iglesia, ¿sí? Los obispos de la iglesia. Entonces, esos obispos, ¿qué eran? Representaban ¿a quién? A los apóstoles, tenían el mismo cargo que los apóstoles, y la gente tenía que seguirlos, tenía que ser guiado por ellos. Y ellos levantaban diáconos en ese momento que servían a la iglesia, y así sucesivamente. Por años, hasta que aparece la Iglesia Católica en función, ¿no es cierto? Y que determina toda una cúpula política religiosa, se manejaban ¿cómo? Por aquellos que vivían la palabra, que tenían buen testimonio de todas las personas y que podían levantar y daban, escuchen bien porque esto es interesante, el poder que Cristo le dio a los apóstoles. ¿Cuál era el poder más grande que le dio? Acabo esta pregunta, ¿no? El de perdonar pecados. Porque a nosotros por el milagro nos hace falta, pero si vamos a la Biblia y vamos a nuestras vidas, por ahí nos mata más un pecado que hayamos hecho o pasado en la antigüedad y carcome la conciencia de las personas hasta que ¿qué? Hasta que lo confiesa o se siente perdonado de ese pecado. ¿Y eso qué trae? Alivio, trae paz, trae sanidad también. Entonces, de vuelta, cuando comienza a funcionar la iglesia, después había hombres de Dios que enseñaban y levantaban a otros. Y esto viene lo correcto. ¿En qué lugar estamos nosotros hoy, después de tantos años en el Evangelio, y nos sentimos? ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo, aunque el mundo está contaminado y el mundo sea lo que sea, necesita hombres y mujeres para que se predique el Evangelio, para que vivan la palabra y la enseñen a otros. Y las otras personas tengan de esa persona, de ese líder, de ese obispo, como dice la palabra, el testimonio de que son hombres o mujeres de bien, y hombres y mujeres, escuche bien, que guardan las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Amén. Y no hay forma de errarle porque las doctrinas de los apóstoles no están en la palabra y son muy claritas. Amén. Entonces, en base a ver dónde estamos hoy, voy a leer el libro de 1 Juan, yo comencé el otro día, el capítulo 2, y del versículo 20 en adelante. Dice así: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino que el que niega que Jesús es Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que les enseñe nadie. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseñan todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseña. Amén. Si uno después lee la carta de Apocalipsis, que dice el mensaje a las 7 iglesias, ahí determina cuáles son esas doctrinas que podían venir, engañar e influenciar a la iglesia. ¿Por qué? Porque les escribió: ustedes tienen una posición, recibieron una unción, ustedes creyeron en Jesucristo, pero tengan cuidado, si ustedes lean, dice, porque se levantaron muchos anticristos que tratan de meter herejía o doctrinas que confunden y que no son reales. Pero ustedes tienen que una unción en su vida y ustedes saben cuál es la verdad. Dice Juan: por eso les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y si no sigue leyendo, dice, y no la ponen en práctica. ¡Wow! Ese es lo impresionante en este tiempo. Está anunciado en Mateo, en Lucas, le dije, en Apocalipsis, en Tesalonicenses, dice, en el fin de los tiempos, todo lo que iba a suceder. Hoy está sucediendo.
Entonces, todo eso que está sucediendo, nosotros estamos en medio viviendo ¿qué? La palabra. Hasta hace un año podíamos reunirnos, cantar, bailar, saltar, y todos juntos y nos abrazábamos y cantábamos y todo lo demás. Pero en este año, ¿qué vino? Una diferencia, algo nuevo, lo cual muchos no se acostumbran, por eso no congregan. El culto ya no me gusta como es, ya no me agrada estar ahí, ya no es tan lindo. ¿Por qué? Porque cuando se cantaba yo me liberaba. ¿De qué te liberaba? ¿La canción te liberaba? Y ahí viene el problema. Sí, porque cuando había música yo me emocionaba. Entonces es un conjunto de emociones, lo que decíamos antes, que te sacan a vos de ¿qué? De tu hábitat común en el culto, pero después vuelves a tu casa y ¿cómo sos? Exactamente igual. Porque esas fueron emociones que se movieron, que se renovaron en ese momento, pero no hubo una razón en la cual te trae luz, claridad, entendimiento o doctrina o conocimiento de la palabra para que la pongas en práctica continuamente y las cosas comiencen a suceder a favor de tu vida. La otra enseñanza errónea era que todo te tiene que ir bien. Y acá hay un problema. En la vida nos tiene que ir bien, ¿sí? Y me gusta porque Jesucristo dice, o Pablo dice, o los apóstoles dijeron, Jesucristo dice, yo he vencido al mundo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿sí? Dice, ¿no es cierto Jesucristo? Entonces, la palabra es tan preciosa que dice, en el mundo tendréis, y no dice, ustedes van a vivir bajo las aflicciones. Que ese es otro problema de la cristiandad o de la religión que te dice, en el mundo hay aflicciones. Entonces tenés que sufrir todos los días, ¿por qué? Porque en el mundo hay aflicciones. Eso es una enseñanza errónea, porque Cristo uno lo ve predicando, los apóstoles, uno lo ve a Pedro y Pedro dice, mira todo lo que pasó Pedro, mira todo lo que pasó Pablo. Bueno, enumérelo cuántas veces Pablo pasó en sus 30 o 35 años de ministerio. Saque la cuenta en la Biblia, cuántas veces pasó mal Pablo. Y si usted saca la cuenta, debe ser una cada 3 o 4 años, una prueba. Wow, entonces no es que vivía en aflicción todos los días. Lo que él sufría todos los días, ¿por qué? Porque él oraba para que las personas se crean a Jesucristo. Dice, tengo dolores de parto, dice, me siento como raro, me agarran dolores en el cuerpo, ¿por qué? Porque estoy orando para que se convierta. Entonces, las aflicciones no eran porque el mundo es aflicción en tu vida, sino que tenemos aflicciones, y si uno lee las diferentes pruebas, no fue como creemos nosotros que fue, pobrecito, todos los días era el mártir. No, nos murieron como mártires, pero en la vida, fíjese que no fue tanto como nosotros creíamos. Entonces la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero no tenemos que vivir bajo la aflicción. Entonces claro que tenemos que vivir bien, pero hay veces que vamos a pasar diferentes circunstancias. Entonces ¿no es más lindo de esta manera? Entonces podemos vivir, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos hacer familia, porque muchas personas no quieren hacer familia, ¿por qué? Porque en la vida hay aflicciones, porque si vas a tener hijos van a sufrir, porque Cristo dijo, miren, en el momento que yo venga, que no haya chicos, sería bueno que no haya ni embarazada, dice, porque va a ser terrible. Pero si no, el mundo, ¿cómo se hubiera multiplicado? Imagínense si después no hubiera embarazado, después que vino Cristo, no hay más embarazos ni más chicos. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Y se terminaba ahí a los 40 y 50 años. No había más chicos, ¿qué pasaba con la humanidad? Desaparecía. Entonces no es la idea de Cristo que no haya más embarazadas ni que no tengamos hijos. ¿Cuál es la idea? Hacer familia. Ahora, lo que está dando él es diciendo, hay días malos. ¿Y qué es el día que yo voy a volver? Muchos dicen que es un buen día. Claro que sí es un buen día, ¿para qué? Para los que creen. Pero para los que no creen, va a ser un día terrible. ¿Y habla del embarazo de la mujer o está hablando de la iglesia que está dando a luz continuamente? ¡Wow! ¿Cuántas cosas, no es cierto? Entonces, de vuelta, el apóstol le escribe y dice a la iglesia diciendo, a la iglesia, diciendo, miren, yo les digo una cosa, ustedes conocen la palabra, ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo diría que ahora casi no hay necesidad de que alguien les enseñe, porque conocen la verdad. Entonces, todas las herejías, todas las doctrinas erróneas, se van a dar cuenta ustedes que no son correctas. ¿Por qué? Porque no son lo que los apóstoles enseñaron, no son lo que trae como principal a Jesucristo, son las que niegan a Jesucristo cuando se empieza a hablar de que vos tenés que ser el superhombre, que tenés que ser la supermujer de Dios, que tenés que ser el super. Cuando vos sos el super, ¿quién deja de ser el super? Jesucristo. Entonces, ¿qué son esas doctrinas?
y son media erróneas también. Podemos verla a través y comparar y decir que entonces tal que, como en la matemática, pero no, la palabra es clarita. El superúnico es Jesucristo. Nosotros tenemos aflicciones, pero las vencemos porque Cristo venció el mundo. Pablo le dice a Dios, mira, dice, tengo un problema. Se cree que de los ojos, se cree que de la salud, se cree que era uno que le hacía la contra, pero dice, tengo un problema. Hay uno que me hace la contra. Y yo le oro a Dios, pero 3 veces me dijo lo mismo. ¿Qué te dijo? Bástate mi gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya Él había hecho todo lo que tenía que hacer en Jesucristo y simplemente teníamos que tomar las cosas nosotros ¿para qué? Para vivir bien. Aunque puede haber circunstancias en que tengamos que, no sé si la palabra correcta, batallar por la fe, sino es batallar con fe. Doblar nuestras rodillas con fe, pasar un momento que no nos gusta con fe. A nosotros no nos gusta que nos roben, no nos gusta que nos saquen las cosas, no nos gusta que nos despidan, no nos gusta que se nos muera nadie, no nos gusta enfermarnos, no nos gusta pasar por circunstancias de miedo. Pero la mayoría de esas circunstancias, ¿dónde están? En la mente, en la mente. Cuando salimos de casa al trabajo o del banco a casa, ¿dónde está el miedo que nos roben? Acá. ¿Y uno cómo anda? Con 1000 cuidados y pensando 1000 cosas. Y capaz que no hay un ladrón ni a 20 kilómetros a la redonda. Pero ¿dónde está el miedo? En la mente. Entonces, claro que hay una batalla constante en nuestras vidas para poder vivir como quieta y reposadamente. Por eso el apóstol les dice, me encanta esta palabra, dice, miren, en los últimos tiempos se van a levantar. Nosotros creemos que ahora es el último tiempo, dice él, ¿no? Porque hay muchos anticristos, dice. Pero no se haga problema. Ustedes conocen la palabra. Ustedes saben cómo van a hacer las cosas. Entonces, no hay casi necesidad de que nadie les enseñe nada. Lo que creen, lo que entienden, lo que saben, pónganlo en práctica. Porque lo que Dios necesita es que el nombre de Jesucristo sea dado a conocer. ¿Y cómo se da a conocer el nombre de Jesucristo? Con el testimonio o el buen testimonio de hombres y mujeres de Dios que viven la palabra, hablan la palabra y dan testimonio de esa palabra. Hay una palabra en el libro de Jeremías, el capítulo 20, y Jeremías, yo les cuento, Jeremías fue llamado a predicar, dice que antes del vientre de la madre lo conocía, ¿no? Toda la historia de Jeremías, y él se encuentra predicando el Evangelio. Esta es la sexta proclama que le hace a Dios, él le clama a Dios en esto que vamos a leer ahora, pero se lo hace con mucho dolor. Él venía predicando y lo decían que era que un traidor, porque él decían todos que iba a estar todo bien y él decía que va a estar todo mal. Y todos decían que va a estar, todos profetizaban bueno y el que profetizaba malo. Y todos profetizaban que las cosas iban a ir bien y decían, no, esto se va al horno. ¿Y qué pasaba? Los amigos profetas de él que se volvieron, lo engañaron, enemigos, lo burlaban, lo cargaban y le iba mal. ¿A quién? A Jeremías. Porque lo hacían socialmente a un lado. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden? Uno ve la historia, va leyendo y dice, ya, esta es la sexta vez, creo que es la última, que se queja Jeremías ante Dios. Pero desde la posición de profeta, desde la posición de Dios, escuche bien, desde la posición de vivir la palabra, fíjese cómo él se siente, fíjese cómo expresa lo que él sentía en ese momento. Y ahora va a ver, así como Juan expresa que uno tiene que vivir la palabra, que hay anticristo, y que no importa lo que pase porque conocemos la palabra, fíjese el dolor de Jeremías. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 20, si tiene, y vamos a leer del versículo 10 en adelante, voy a leer, ¿sí? En la N20. Es así, Jeremías 20:10. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dice, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Ahora sigue leyendo. Entonces él se encuentra que por hablar en contra de todo lo que estaba sucediendo, de lo que los iban a invadir, que los iban a llevar presos, que los iban a traer mortandad, lo encarcelan, lo ponían en el cepo y lo sueltan después, y él continuamente que hablaba.
mal aparentemente de todo lo que iba a suceder. Todos hablaban que iba a venir mejor, que Dios iba a mostrar su gloria, que Dios iba a mostrar su gracia, pero el pueblo de Dios, escuchen bien esto, porque no, ahí es esta época, parece, ¿no? El pueblo de Dios había dejado a Dios y no se manejaba por las leyes de Dios. Ahora, cuando tuvieron un problema, ¿qué pasó? Aparecen y buscan el favor de Dios. ¿Y Dios qué les dice? A través de Jeremías, están en el horno. Todo esto se va para mal. Vuélvanse de sus caminos, vuélvanse de los malos lugares. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad. Cuando ya llega Jeremías, dice, bueno, esto ya, ustedes no se volvieron, ustedes no quisieron hacer lo que yo les decía, lo lamento, pero todo el mal que les decía va a venir sobre ustedes. Jeremías, ¿qué decía recién? Tú, Dios, conoces la mente, tú, Dios, conoces el corazón, vos me hiciste que predicara, yo predico, vos me dijiste que enseñara, yo enseño. Miré cómo sigue diciendo el versículo 13. Aleluya. Canten al Señor, alábenlo. Él salva a los pobres del poder de los malvados. ¿Está bueno acá, no? Y ahora viene Jeremías. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijeron, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba, y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¡Wow! ¿Cómo estaba Jeremías ahí? Destrozado, hecho pomada, había perdido las amistades, todo parecía que lo que decía estaba mal, todo lo querían encarcelar, los compañeros decían, vamos a convencerlo, vamos a seducirlo, vamos a comprarlo para que deje de hablar pavada. Y él dice, yo no dejo de hablar lo que tú me dijiste, tú eres grande, vamos a alabarte. Y de repente, ¿qué muestra? Su realidad. Ahora, ¿eso es malo o es bueno? Qué cosa, ¿no? Y acá viene lo bueno de que yo lo voy a decir esta noche, de vuelta. Cuando leímos en Juan, Juan dice, ustedes conocen la palabra, saben cómo vivir, saben la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, saben las doctrinas que son malas, saben las correctas, miren que hay muchos anticristos, si no niegan al Padre, saben que todo es mal, por eso no nieguen al Padre, sino que glorifiquen al Hijo, glorifiquen al Padre, permanezcan en Él y todas las cosas van a ir bien. Pero lo bueno es esto, que el ejemplo que da Jeremías es que yo puedo hastiarme, que puedo enojarme, que puedo dolerme y que pueden mis emociones a veces ganarme y dejarme de lado. Lo dejaron de lado las emociones, le ganaron, lo vencieron, y él que se sintió afligido, dolido. ¿Qué dijo? ¿Para qué nací? ¿Para que vos me hagas hablar mal? ¿No ves que nadie me cree? ¿No ves que nadie está conmigo? Yo también dudo ahora, mejor me hubiera sido morir. ¿Entiende el dolor que tenía este profeta? ¿Pueden comprender? Él dice, todo yo lo hago porque vos me lo dijiste. Y vos me seduciste a hacer esto. Vos me enamoraste para que yo haga esto. Pero ¿cómo me va ahora a mí? Entonces ahora después le voy a hacer un paréntesis. Por eso es cuando él está preso, Dios le dice que comprate un terreno, Jeremías. ¿Me van a matar? ¿Vienen a invadirnos los enemigos? ¿Y vos me decís que me compre un terreno? ¿En qué estás pensando, Dios? Vos haceme caso, comprate un terreno. Viene un primo y le ofrece el terreno, él se lo compra, la viña que le compra. Y Jeremías, después de que fueron invadidos y soltados, ¿dónde va? A vivir en la viña, jubilado, y no se sabe más de nada de Jeremías. Esto es lo bueno. Aunque el mundo, aunque las circunstancias, aunque las situaciones te digan lo contrario, Dios es fiel. A esto es lo bueno. Y aunque nuestro momento nos haya dolido el corazón, y ojo, porque acá si usted presta atención a Jeremías, ¿qué llega? Y a pecar contra Dios. Él llega a pecar. Pero Dios, ¿qué le dice? Nada. Mire, ¿cómo sé que Dios no le dice nada? Aleluya. Sigamos leyendo. Capítulo 21. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Malquías. ¿Dios qué pasó? Le siguió hablando. Lo tomó como nada. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? ¿Por qué? Porque Dios va a hacer siempre lo que tiene que hacer. Y tenemos que entender que siempre lo que viene es mejor.
Entonces la pandemia es mejor para la iglesia. Si uno mira cuántas iglesias ya abrieron, si en cuántos hogares se hace reunión, si el problema es que aquellos que se acostumbraron a que solamente ser cristianos en la iglesia, entonces ¿qué extrañan? El culto en la iglesia. El problema es cuando nosotros nos acostumbramos a ser cristianos de 1 hora y media por semana, venir los sábados, cantar, bailar, zapatear, emocionarnos, estar todo lindo, estar todo bárbaro, y después vamos a nuestros hogares. Entonces cuando aparece la destrucción del templo nos pasa como al pueblo de Israel. No nos gusta esta actualidad, no nos gusta esta normalidad. Antes nos gustaba cuando íbamos al templo, ofrecíamos sacrificio, entonces venía el sacerdote, nosotros le dábamos nuestra primicia, nuestro dinero, y él nos bendecía, y nos íbamos contentos a casa y después hacíamos lo que queríamos. Eso nos gustaba. No nos gusta ahora, donde nos llevan presos, donde hay una palabra que tenemos que conocer, donde no tenemos los rollos para leer la palabra, donde no se puede cantar en el templo, sino que hay que orar en casa, y la oración se transformó en dolor, y ya no nos gusta porque no lo podemos hacer con libertad. Dice, la gente se levanta en contra nuestra, entonces preferimos convertirnos a los otros dioses. ¿Qué es eso? Nunca siguieron a Dios de corazón. Seguían a Dios ¿por qué? Por costumbre, por estar el pueblo. Hoy le pasa muchas veces a todos los cristianos que estábamos acostumbrados a los cultos en todo el mundo y no nos podemos reunir más, y en los hogares dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de escuchar alabanza, dejaron de hacer todo lo que hacían. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en los corazones. No estaba Dios metido dentro de su vida. Estaba ¿qué? La persona metida dentro de la iglesia, dentro del templo, adorando y glorificando a un Dios que sirve, que es poderoso, y que, como dice Juan, ¿saben cuál es la promesa de Dios? ¿Saben cuál es la única promesa? Leímos, ¿no? ¿Qué le dijimos al principio? Esta, ¿cuál? La vida eterna. ¿Y todo lo demás que está prometido? No, los Cristo nos prometió eso, Lo demás lo vivimos. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno que es el cristianismo! ¿Cuál es la promesa entonces que dice Juan? ¿Se acuerdan? Le leímos recién, le leímos vuelta, ¿qué dice? Esta es la promesa que nos dio Jesucristo. ¿Cuál? La vida eterna. Y todo lo demás está en la palabra y hay que vivirlo. La gran promesa de Jesucristo es: ustedes tienen vida eterna. Pero no dice van a tener en aquel día la vida eterna. No, dice, ustedes cuando aceptan a Jesucristo, ahí tienen vida eterna. El problema es que nos pasa esto: no disfrutamos de la vida. Entonces le pasa como a Jeremías: ¿para qué nací si no puedo disfrutar la vida? ¿Para qué estoy acá si no puedo hacer lo que yo quiero? ¿Para qué estoy en este lugar si no me dejan tanta libertad? Usted tiene toda la libertad que quiera tener. Lo que pasa es que esta normalidad nos lleva a ser cristiano en mi hogar, en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos o amados. Pero el problema es que no son mis seres queridos ni amados, o estoy viviendo de una forma engañosa, cuando muchas veces los esposos y las esposas no son cristianos y están en el hogar y yo tengo que ir a mi casa y no me aceptan como cristiano, y no aceptan que oran, o no quieren que ore. Entonces, ¿qué vienen los problemas de qué? Hasta de separación. ¿Cuánta gente se separó porque no quería el hombre que la mujer vaya a la iglesia, o la mujer no quería que el hombre vaya a la iglesia? Entonces, ¿qué dice? Dios te hace separar. Sí, porque la palabra dice que no venía a tener problemas entre la familia, entre los hijos, los padres. ¿No dice eso la palabra? Jesucristo dice: yo no vine a unir a nadie, yo vine a tener problemas, dice. ¿Cómo que Cristo vino a tener problemas? Claro, porque el que cree va a tener problemas con el que no cree. Porque dice, un yugo, si no se tira juntos, ¿qué pasa? No puede. ¿Saben qué es el yugo, no? Eso que le ponían a los dos bueyes en el cuello, y si lo llevaban, ¿qué? Para llevar ganado. Y si cada buey iba para cada lado, ¿qué pasaba? Nunca iba a avanzar. Cristo dijo: entonces si no hay yugo desigual, y sí va a haber problemas siempre. Entonces no nos gusta, está bueno, la nueva actualidad. ¿Por qué no nos gusta esta actualidad de pandemia? Porque el cristianismo no es en un templo. El cristianismo es un estilo de vida. Aleluya, esto es bueno, esto es bueno. Entonces nosotros tenemos que cambiar, adaptarnos y encontrar, como dije al principio, la nueva manera que a Dios le agrada de cómo alabarlo, de cómo glorificarlo y exaltarlo. ¿Cuál es lo que le agrada a Dios ahora? Porque si a Dios le agradaba que cantemos todo y alabemos, estuvimos un año sin alabar y cantar a Dios. Estuvimos un año sin agradarle y seguimos para el segundo año sin que podamos con toda la libertad de saltar, de cantar. Porque si cantábamos, yo canto muy fuerte, y si cantábamos más fuerte, somos más santos. Pero ahora que no podemos cantar porque tenemos el barijo, somos medio santo, o un cuarto santo, o nada santo. Aleluya. Por eso está la palabra que nos guíe. Por eso hay hombres y mujeres de Dios que pueden interpretar junto con nosotros la palabra. Y cuando la interpretamos todos juntos,
vemos que la única promesa que Jesucristo dijo es esta, ¿cuál? Tienen vida eterna. Y esa eternidad tenemos que vivirla desde el día que creemos, porque todas las demás promesas, las promesas de estar bien económicamente, las promesas de sanidad, las promesas de bendición, están en la palabra, pero no todos la viven. ¿Por qué? Porque como dice Juan, ustedes ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ahora, si tengo necesidad de que me sigan enseñando, yo tengo necesidad de que me sigan enseñando la palabra, voy a ir descubriendo una infinidad de cosas para vivir. Si yo me dejo enseñar, si mi espíritu es enseñable, voy a tener que decir que no sé todo. Y si yo creo que Dios me manda a estar enfermo, voy a tener que aprender que a Dios no le gusta que esté enfermo. Y si yo tuvimos un problema, una vuelta, no una discusión, pero sí una diferente posición de creer en la palabra en cuanto a la prosperidad con unos hermanos, con un pastor, que se enojó mucho, porque él dijo, ¿y si Dios no quiere que yo sea próspero? Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, le pregunto, ¿qué quiere Dios para su vida? Primero, lo que Jesucristo prometió, ¿cuál? Que tenga vida eterna, aleluya, eso es bueno. Y todas las otras cosas. Dios quiere que usted no sea próspero. Dios quiere que usted no sea sano. Porque sería otra religión. Porque la religión está basada en doctrina de interpretación humana. Pero la cristiandad, ser cristiano, es un estilo de vida en el que yo voy viviendo según yo voy entendiendo y poniendo en práctica la palabra. Capaz que a mí me funciona la sanidad y a mí no. O al revés, a él le funciona y a mí no. Pero somos los dos creemos en Cristo. Pero es cómo establecemos y cómo le creemos a la palabra de Dios. Entonces yo puedo experimentar de una forma y él puede experimentar de otra. Él puede creer en la prosperidad y yo no, o yo puedo creer en la prosperidad y él no. Entonces yo voy a tener un buen coche y él va a andar en bicicleta, porque él entendió que él tiene que ser pobre, que él no puede cambiar, que Dios hasta ahí lo dejó ser. Dios le puso un límite a su economía. O la mente de uno le pone un límite a la palabra y a la economía. La mente de uno le pone un límite a la sanidad. Dios hasta un empacho sana, hasta una quebradura ya no, es una quebradura, ya no es lo mismo. ¿Quién le pone el límite a la palabra de Dios? Somos nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, mire, ustedes conocen la palabra y se va a manifestar el anticristo. Qué duro que es esto. Cuando usted le diga la palabra no. Porque dice también ahí, sigue leyendo, dice, porque hay muchos, dice anticristo, y muchos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo le va a decir anticristo al otro cristiano? Porque dejaron de creer lo que la palabra decía y por su propia interpretación decían lo que la palabra o lo que Dios puede y no puede hacer. O encargarle a Dios, Señor, cuida o educa a mis hijos. Eso me toca hacer a mí. Señor, mira, voy a dejar las puertas abiertas, las ventanas abiertas y toda la plata en la mesa que se vea de la calle. Vos guardala y protegela. Si usted tiene esa fe, tiene muchísima más fe que yo. Porque seguro que al rato no va a estar la plata ahí. Y más si se ve de afuera. Señor, que no pase ningún ladrón por acá y que mire para adentro. Entonces, tenemos a veces ideas equivocadas en cuanto a las doctrinas de Dios. Porque muchas de las interpretaciones están hechas de ¿qué? Desde el corazón vacío, desde el corazón dolido, desde el corazón incompleto, de aquellos hombres que tratan de interpretar la palabra desde no que sea, o el lugar que no sea Jesucristo. La única forma de interpretar la palabra es desde Cristo, en la relación de la iglesia. Dice, la palabra no es de interpretación privada. La palabra tenemos que interpretarla todos. La palabra tenemos que vivirla todos, porque de esa forma el cuerpo de Cristo se va a mover en la tierra. Entonces vemos a Jeremías, un hombre de Dios, viviendo que para ellos eso que era el final. Venían a invadirlos, los iban a matar, no sabían quién iba a vivir y quién no. Iban a matar a un niño, mataron a una embarazada, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los jóvenes, después lo vemos a Daniel, ¿no es cierto? En el otro libro. ¿Y qué hicieron? Desastre, mortandad. Tiraron el muro, quemaron las puertas. Desastre hicieron. ¿Qué era eso? El apocalipsis de ellos, la revelación del final del tiempo de ellos.
Es como dijeron, ahora viene, no sé, un país y nos invade y nos van a matar a todos. Ahora viene la pandemia y nos mata a todos. Y vemos que se empieza a morir gente y que y nos agarra miedo y ya nuestra fe ya no nos importa si comemos o no comemos, lo que nos importa es vivir. No importa si nos quedamos sin trabajo o con trabajo, no nos importa si tenemos deuda o nos deben, porque nos importa más la vida en ese momento. Pero pasan unos meses, 2 meses, 3 meses y ya necesitamos la plata, necesitamos el trabajo, necesitamos comer. Entonces nos empiezan a importar las otras cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la vida, se vive continuamente. Cuando nosotros decimos tenemos vida eterna, la vida eterna se vive y se disfruta todos los días. Pero ¿cómo vive usted la vida eterna? Dejando la importancia, dejando de ser agradecido, dejando todas las cosas de lado para enfocarse en un solo tema. El apóstol Miguel siempre nos enseña lo mismo. Cuando uno hace énfasis en una sola doctrina, es impreciso, porque hay que darle toda la importancia a toda la doctrina. Tenemos que darle importancia a la sanidad, tenemos que darle importancia a la vida eterna, tenemos que darle importancia a la economía, tenemos que darle importancia a la santidad, tenemos que darle importancia a la adoración y alabanza, tenemos que darle importancia al hablar de Dios, tenemos que darle importancia al evangelizar, tenemos que darle importancia al testimonio. Miren todas las cosas que hay que darle importancia. Entonces, ¿toda economía? ¿Toda sanidad? No. La vida es un estilo de vida que la palabra se va a mostrar y va a poder ser como dice el apóstol Juan, dice, ustedes ya conocen la palabra, pónganla en práctica todo aquello que saben. Ahora, si estamos en la situación de Jeremías, que estamos hastiados de la vida, con tanto temor que decimos, ¿para qué me hiciste nacer? Era mejor si el mundo estaba sin mí. ¿Cuántas veces uno se sintió así? Y el mundo no va a estar mejor si no estás vos. La familia no va a estar mejor si no estás vos. La familia está bien porque estás vos. La familia está bien porque estamos todos, porque hay unidad, porque hay amor. La familia está bien porque está constituida de esa manera. Si hay cosas que arreglar, está bueno, hay que hacer como Jeremías. Tengo este problema, Dios. ¿Y qué hace? Expone su pecado, expone su problema, expone su duda. Acá casi peca contra Dios hablando blasfemias. Entonces, tengo esta blasfemia en contra tuya. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Lo corrigió? ¿Hizo algo? Pasó un rato y le dijo, mirá, tengo otra palabra para vos. Y todo lo que te dije, ¿no me escuchaste, Dios? Sí, está bien, pero tengo una palabra, seguí hablando. Vos, quédate tranquilo, yo me ocupo de tu vida, yo me ocupo de tu... Acordate que desde el vientre de tu madre, yo ya te había elegido y te había llamado. Acordate de eso nomás. Y yo me voy a encargar de todo lo demás. Después creo que la última queja, después no se vuelve a quejar. Después hacen las lamentaciones, pero no a quejarse de su ministerio con Dios. Entonces, cuando usted expone todo su corazón, Dios no lo va a reprender, Dios no lo va a echar. ¿Qué va a hacer Dios? A sanarlo, a amarlo. Porque hoy es más, dice Jesucristo, yo intercedo delante del Padre por cada uno de ustedes. Por eso el Evangelio es el mejor estilo de vida que podemos poner en práctica. Y si nos falta conocer una palabra, hay hombres y mujeres de Dios que conocen la palabra, que nos ayudan a través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la palabra misma, porque no hay una palabra mágica, no hay una varita mágica, te toco con el Santo Evangelio para que... No, es a través de creer la palabra, de ponerla en práctica la palabra, para que toda la palabra cobre vida en mí. Entonces, si Luis o yo tenemos problemas de salud, ¿a dónde vamos? A la palabra primero. Mirá, dice esto, wow, si dice esto. Si tenemos problemas económicos, ¿a dónde vamos? ¿Al banco? No, a la palabra primero, a la palabra, para poder guiarnos, para saber cómo conducirnos. Si tenemos problemas de conducta, morales, ¿a dónde vamos? A la palabra para que nos corrija también. Tenemos problemas de alabanza, de oración, ¿a dónde vamos? A la palabra también que nos corrija. Entonces comencemos nosotros hoy a poner la palabra en práctica de tal manera que al ser nuestro estilo de vida podamos decir con la misma seguridad que el apóstol dijo, ¿saben cuál es la promesa que Dios nos hizo? ¿Saben qué es lo que nos prometió? La vida eterna. ¿Saben lo lindo? Que estamos disfrutando de esa vida eterna cada día. ¿Estamos viendo, Señor? Vamos a orar, así como está. Incline su rostro. Bendecido.